Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Juan Andrés Palacios y el día de hoy voy a hacer la presentación y análisis correspondiente al parcial 2 del curso de estructuración de proyectos de infraestructura, casos y experiencias. En esta presentación voy a explicar un poco lo que son los fundamentos del Project Finance y su aplicación en un caso del programa de concesiones 4G en Colombia, concretamente en el caso de la Ruta del Sol 2. Bueno, para iniciar quería dar un poco de contexto acerca de lo que es el Project Finance. Entonces, el Project Finance es un mecanismo en el que un proyecto se financia a sí mismo a través de los flujos de caja que genera, especialmente durante la etapa de operación. A diferencia de otros modelos financieros, aquí la deuda no depende del balance de una empresa, sino de la capacidad del proyecto para producir ingresos. Para esto se crea un SPV o un vehículo de propósito especial que es completamente independiente de los patrocinadores. El SPV concreta los ingresos, contrae la deuda y administra el proyecto de forma autónoma. Esto es clave porque significa que los financiadores analizan el proyecto en sí mismo y no a la empresa que lo construye. Listo, entonces para poner un poco más de contexto, siento que es importante eh, tener claras las diferencias entre varios métodos de financiación. En este caso, pues yo escogí lo que es el Corporate Finance y compararlo directamente con el Project Finance. Entonces, pues aquí podemos ver en los cuadros las diferencias de ambos métodos de financiación. Entonces, en el Corporate Finance el préstamo se respalda con los activos, el préstamo y la solvencia general de la empresa. El riesgo también recae sobre esa empresa que responde con todo su balance. Por otro lado, en el Project Finance, el financiamiento depende exclusivamente del desempeño futuro del proyecto y la garantía está concentrada en el SPV. Por lo tanto, si el proyecto no funciona, los acreedores no pueden perseguir los activos del patrocinador. Este modelo es especialmente útil cuando se generan grandes inversiones y cuando los flujos de caja pueden proyectarse de manera relativamente estable. Listo, pero entonces, ¿qué es el Project Finance o más bien cómo se fundamenta? Entonces, para mí, el Project Finance se sostiene en estos tres principios fundamentales. Primero, la separación patrimonial, que es la creación del SPV independiente. Segundo, la estructura basada en los flujos de caja proyectados, que permite evaluar la capacidad futura del proyecto para pagar la deuda. Y tercero, tenemos la mitigación y asignación de riesgos, donde cada riesgo se le asigna a quien pueda gestionarlo mejor, aseguradoras, bancos, el Estado o incluso el concesionario. Esos tres elementos son los que permiten atraer inversionistas y desarrollar proyectos de alto costo. Listo, pero entonces ahora aterrizando la idea del Project Finance a un nivel más cercano, regional, local, tenemos que en Colombia este modelo se volvió fundamental para financiar la infraestructura vial moderna, especialmente en los programas y proyectos 4G y actualmente 5G. Estos proyectos 4G, 5G tienen costos multimillonarios y compromisos de más de 20 o 30 años con riesgos complejos. Aquí pues yo puse un mapa de lo que son actualmente los proyectos de 4G, que son pues bastantes. Entonces pues el Project Finance permite atraer capital privado, desarrollar obras que el Estado solo no podría financiar, también transferir riesgos al sector privado y garantizar que los proyectos sean sostenibles financieramente en el tiempo. Por eso es que prácticamente todas las concesiones viales recientes se han estructurado bajo este mecanismo. Listo, entonces para el caso del parcial nos pedían escoger un ejemplo concreto de Project Finance aquí en Colombia. Yo escogí pues el caso de la concesión Ruta del Sol tramo 2, uno de los tres tramos del proyecto Ruta del Sol. Ese tramo va desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el departamento del Cesar, para un total aproximado de 528 kilómetros. Es un corredor estratégico porque conecta el centro del país con la costa Caribe. Incluye doble calzada,
variantes, obras de conectividad. El objetivo general del proyecto era mejorar los tiempos de viaje y movilidad de carga, algo clave para sectores como transporte, logística y comercio exterior. En cuanto al tipo de contrato, la Ruta del Sol 2 se desarrolló bajo una APP de iniciativa pública dentro del programa 4G. Eso significa que el concesionario debía diseñar, financiar, construir, operar y mantener la infraestructura. Prácticamente el tipo de contrato era DBFOM. A cambio, pues el concesionario recibía tres fuentes principales de ingresos, las cuales eran los peajes, recursos por obra pública o RPO, que están asociados a los avances constructivos y vigencias futuras aportadas por el Estado. Todo el modelo financiero estaba estructurado mediante una SPV, como mencioné anteriormente, que era responsable único de la deuda y de los ingresos del proyecto. Ahora, yéndonos a los actores involucrados, tenemos que el principal actor público fue la ANI, junto con el Ministerio de Transporte. También tenemos el SPV, que en este caso fue la concesionaria Ruta del Sol SAS, integrada por empresas como Odebrecht, Episol de Corfi Colombiana y CSS Constructores. En el componente financiero tenemos que participaron bancos nacionales como lo fueron Bancolombia, Da Vivienda y Banco de Bogotá, entre otros. Todos ellos aportaron recursos de deuda bajo un esquema típico de Project Finance. Listo, entonces ahora me gustaría explicar un poco del panorama general de la problemática. A pesar de la estructuración inicial, el proyecto enfrentó una ruptura total en su modelo financiero. El detonante fue el escándalo internacional de corrupción de la brasilera Odebrecht. Como consecuencia, la ANI suspendió pagos, especialmente los RPO, y los bancos congelaron los desembolsos. Esto dejó al SPV sin liquidez, sin capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y finalmente llevó a la caducidad del contrato. Ruta del Sol 2 se convirtió así en el caso más representativo, creo yo, de fallas en Project Finance en Colombia. Bueno, en cuanto a las dificultades, yo puedo identificar tres dificultades principales. En primer lugar, encontramos problemas en los flujos de caja. El proyecto dependía fuertemente de los RPO, que eran pagos del Estado asociados al avance de obra. Cuando esos pagos se suspendieron por las investigaciones, el SPV perdió su principal fuente de ingresos. Por otra parte, los peajes solo entrarían en operación en etapas posteriores del proyecto. Así que los primeros años la liquidez era muy limitada. Al congelarse también los desembolsos bancarios, el proyecto quedó sin flujo de caja, lo que condujo rápidamente a un colapso operativo. En segunda instancia tenemos pues esta dificultad que estaba asociada a la estructura de deuda y equity. Al no recibir los ingresos esperados, el SPV incumplió varios covenants financieros, como los ratios de liquidez y cobertura. Esto puso al proyecto oficialmente en incumplimiento frente a los financiadores. Además, Odebrecht, como uno de los patrocinadores, perdió la capacidad de aportar equity adicional por sus problemas legales, pues que todos conocemos, internacionales, y la posibilidad de caducidad del contrato incrementó el riesgo contractual, haciendo imposible obtener nuevas fuentes de financiamiento. Bueno, ya por último, yo pude identificar dificultades en la gestión del riesgo. El riesgo reputacional asociado a Odebrecht no fue evaluado adecuadamente en el cierre financiero. Tampoco se consideró el impacto potencial de un riesgo legal de esa magnitud. A esto se le sumó el riesgo político y regulatorio, la activación lenta y compleja de garantías y una supervisión insuficiente sobre el concesionario. En un Project Finance, como todos sabemos, la correcta asignación y gestión del riesgo es esencial, fundamental. En este caso, esas fallas contribuyeron a agravar la crisis. Bueno, a partir del análisis previamente realizado, propongo varias recomendaciones clave. Primero,
fortalecer la evaluación reputacional y legal de los patrocinadores. Esto implica llevar a cabo procesos más rigurosos. Segundo, diversificar las fuentes de ingreso para evitar una dependencia excesiva, como fue el caso del proyecto, del RPO o de deuda bancaria. También recomendaría implementar mecanismos de supervisión financiera más estrictos, así como mejorar la asignación contractual de riesgos y establecer mecanismos de control más ágiles. También promover esquemas de pago por disponibilidad en proyectos donde la demanda no es suficientemente confiable. Y finalmente, mejorar la coordinación entre entidades públicas durante procesos de caducidad para minimizar impactos financieros. Bueno, y ya para concluir, tenemos que el proyecto Ruta del Sol 2 muestra que el Project Finance es un modelo adecuado para financiar grandes obras, pero su éxito depende totalmente de la transparencia, la supervisión y la correcta gestión de riesgos. En este caso, la crisis reputacional y legal afectó los flujos de caja y debilitó toda la estructura financiera del proyecto. Lo que colapsó no fue el modelo en sí, sino la gobernanza del proyecto y la incapacidad de anticipar riesgos críticos. Y ya con esto finalizamos. Nada, muchas gracias y chao.